Bueno, ¿cómo están? Ahora sí, les doy la bienvenida en pleno. Yo soy Ana Treyes desde Madrid y esta semana he decidido hablar sobre un tema eh, que nos inunda todos los días. Yo personalmente he sentido muchísima impotencia y me he sentido muy pequeña, como muchos seguramente cuando ven estas imágenes, de decir qué es lo que podemos hacer. Eh, Creo que cualquier persona que es sensible no es ajena al sufrimiento que hay en estos momentos en la franja de Gaza. Sin embargo, cuando vi lo que había hecho Julio Arbizú, me llamó muchísimo a la reflexión porque él había denunciado a un soldado israelí que estaba en Perú vacacionando. La denuncia era que un soldado que había cometido delitos de lesa humanidad contra los derechos humanos, bombardeando población civil, pudiera venirse tan alegremente a vacacionar a América del Sur. Esto sin necesidad de ir al plano jurídico ya me parece a mí inmoral y me parecía un escándalo. Y esto, paréntesis, en cualquier guerra, con cualquier criminal de guerra, es un escándalo, ¿no? Pero bueno, esto va a profundizarlo Julio Arbizu, justamente que es mi invitado, pero me llamó mucho la atención y me gustó la valentía de Arbizu porque creo que todos podemos hacer algo desde nuestros humildes lugares en el mundo. Es algo que yo había perdido con esta guerra y mucha gente también seguramente cuando nos levantamos, cuando vemos las noticias y nos vemos bombardeados de esto, nos indignamos, pero luego nos olvidamos y nos vamos a trabajar, nos vamos a hacer lo que tenemos que hacer y no. Creo que es importante desde el sentimiento y desde lo que uno puede hacer, levantar la voz. Así que lo que hizo Julio me pareció valiente, no me pareció, como he testeado un poco antes de hacer esta entrevista, de gente que realmente no conoce de qué se trata el tema a profundidad, no me pareció, repito, algo como menor o como, ¿qué lo van a chapar a ese soldado o qué le van a hacer a ese soldado? No. No es así, es mucho más que eso. Así que le voy a dar la bienvenida a Julio, que ya está conmigo. Julio es un destacado abogado, defensor de derechos humanos toda su vida, ha sido procurador y ahora trabaja en el estudio Arbizu y Gamarra en las mismas causas. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes por acá, Ana. Un gusto conversar contigo, como siempre. Cuéntame, Julio, esta denuncia, ¿a raíz de qué y contra quién es? A ver, mira, es una historia relativamente larga, pero trataré de resumirla brevemente. Hace un par de meses más o menos, bueno, me ha pasado igual que a ti, por supuesto, que los crímenes en Gaza, la ocupación, el genocidio del que somos testigos, todos y todas en el último tiempo me ha tocado especialmente y ha tocado fibras especialmente sensibles que han dado lugar a preguntarme, como a ti, ¿qué podemos hacer? Si acaso hay algo que desde nuestras modestas trincheras podamos hacer para que esto sea menos brutal. Muchas veces he estado tentado de responderme que no, pero hace un par de meses recibí una comunicación de una persona que forma parte de una asociación de palestinos asentados en Bruselas que desde un tiempo a esta parte vienen actuando, eh, ubicando a ciertas personas ligadas o que forman parte o que formaron parte del ejército israelí, de las fuerzas armadas israelíes, que han tenido una actuación protagónica en la franja de Gaza, han sido perpetradores de actos brutales, generalmente además apuntando a objetivos civiles que han destruido objetivos civiles, mezquitas,
donde seguramente había mujeres, niños, ancianos, personas ajenas absolutamente a cualquier tipo de conflicto bélico, ¿no? Y que esta persona me decía al llamarme que pues varios de estos sujetos, después de participar activamente de estas masacres, escogían como destino, como refugio, como lugar para vacacionar, Latinoamérica o Sudamérica más precisamente, ¿no? Me habló en particular de dos personas que habrían pasado por Perú, me dio los nombres y me preguntó si acaso nosotros o yo particularmente podía pues denunciarlos, si había alguna manera de denunciarlos. Ellos tenían evidencia de su participación en estas masacres y de su presencia en el Perú. Yo le dije que sí, e inicié junto con un colega mío, Francisco Macedo, la búsqueda de esa evidencia, la recopilación de esa evidencia, pero unos días después me volvieron a llamar esta misma persona desde Bruselas diciéndome que estas dos personas, miembros del ejército israelí, habían ya abandonado territorio peruano. Uh-huh. Días después volvieron a comunicarse diciéndome que había una tercera persona que estaba en territorio peruano, esta vez sí de manera enfática, sin ninguna duda. Me enviaron fotografías de él, de su paso por distintos lugares del Perú, por distintas regiones del Perú, y me mandaron evidencia múltiple de su participación en atentados, ya digo, contra objetivos civiles, y además de su celebración, de la manera en que él celebraba cada una de las destrucciones que hacía de objetivos civiles fuera del contexto de cualquier tipo de actuación en el marco de un conflicto bélico. Así es que nos pusimos en marcha nuevamente con Francisco, iniciamos el texto de la denuncia, invocamos en él el principio de la jurisdicción universal, que está asentado sobre los convenios de Ginebra y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y dirigimos nuestra denuncia a la fiscal de la Nación solicitándole la apertura de una investigación contra este sujeto plenamente identificado, digamos, aportando además las pruebas de las ejecuciones criminales y de su presencia en el Perú, ¿no? La jurisdicción universal no es otra cosa que la posibilidad, o más bien la obligación que tienen los estados que han firmado, entre otras cosas, los convenios de Ginebra, de investigar, procesar y eventualmente sancionar, ¿no?, a sujetos que hayan cometido graves delitos contra la humanidad, crímenes de guerra, genocidio, por ejemplo, ¿no? Aun cuando no fuesen nacionales y aun cuando hubiesen cometido esos delitos fuera del territorio nacional y aun cuando las víctimas no sean necesariamente nacionales. Eso fue lo que invocamos en nuestra denuncia, la hicimos llegar, como te repito, a la fiscal de la Nación. Esperamos algunos días sin respuesta y una semana después yo aproveché una entrevista como esta en una plataforma de investigación, porque sabes bastante bien que los canales de señal abierta en este país están completamente capturados por intereses distintos de los intereses que debieran servir a las comunicaciones. Uh-huh. Y en una de estas entrevistas, pues aprovechamos para, hacia el final de la comunicación de la entrevista, decir que habíamos presentado esta denuncia, que la habíamos derivado, o más bien, que la Fiscalía conocía perfectamente de la existencia de esta denuncia, que la fiscal de la Nación conocía de la existencia de esta denuncia, y solo así al día siguiente nos enteramos que se había
abierto a trámite la investigación, que se había enviado, sin embargo, la investigación a ICA, porque la última fotografía de este soldado israelí en el Perú correspondía a una fotografía en la Huacachina, un lugar paradisíaco ahí en el sur de Lima, en una provincia del sur de Lima. Ujú. Y claro, nosotros después de eso solicitamos la nulidad de esa disposición porque creemos que invocando el principio de jurisdicción universal no importa dónde esté este sujeto, sino que está en el Perú, es decir, ingresó al Perú y lo que importa es que está en territorio nacional y debe ser pues investigado, obviamente, donde está la coordinación de las fiscalías contra los derechos, que investigan delitos contra los derechos humanos, ¿no? Y así fue, y así viene siendo hasta ahora, que ya tenemos certeza de que es la Fiscalía contra la Fiscalía de Delitos contra los Derechos Humanos la que se hace cargo de esta investigación. O sea que de ICA, por intermedio de ustedes, porque pusieron, digamos, las acciones necesarias, ha vuelto ahora la Fiscalía de Delitos de Derechos Humanos, que está centralizada, que no es una fiscalía provincial, en Lima. Efectivamente, ha regresado, la investigación ha regresado a Lima, efectivamente. Vale, tengo varias preguntas allí. Lo primero que te quería preguntar era sobre el valor de las pruebas que se aportan para esta denuncia. Tú has dicho una palabra que me ha llamado la atención, que como dije al comienzo, fuera de lo legal ya es inmoral, pero dentro de lo legal tiene que tener un peso. Las fotografías, las pruebas, dan fe realmente de que este hombre estaba celebrando el atacar objetivos civiles en Gaza? Sin ninguna duda, Ana, sin ninguna duda, las hemos visto nosotros y las han visto a estas alturas también los representantes del Ministerio Público. Se puede ver al sujeto apretando un gatillo, un botón, junto con sus compañeros de armas en algún tanque o vehículo motorizado, y con una pantalla donde puede ver qué es lo que está destruyendo. En algunos casos es aparentemente una mezquita. Destruye la edificación y todos lo celebran, ¿no?, como un ritual esquizofrénico alucinante, ¿no? La verdad es que es pavoroso, es inhumano y creo que da cuenta de una peligrosísima dirección hacia donde nos estamos dirigiendo, ¿no? El principio de jurisdicción universal que mencionaste y que creo que es importante subrayar, había yo estado revisando algunos vídeos y artículos de la Fundación Hin Rajab, que es la que promueve estas acciones, y era muy interesante porque realmente, como tú has dicho, hay casi una obligación de hacer lo que tú has hecho. Quiero decir, nadie puede decir este señor violador de derechos humanos de la Segunda Guerra Mundial contra los israelíes está en Perú y no lo puedo tocar porque no es de Perú y porque el delito no se cometió aquí. Sí, Anita, mira, fíjate, hay algo tan brutal que está pasando que probablemente no se llega a comprender del todo, ¿no? Hace 80 años ocurrió el terrible holocausto del que fueron víctimas, del que fue víctima la comunidad judía a manos del nazismo brutal, terrible, pavoroso, ¿no? Y irónicamente, una ironía terrible del destino, los perpetradores de esas bestialidades huyeron después de la guerra también a Latinoamérica. Muchos de ellos vinieron a esconderse a los países donde ahora mismo también vienen a pasar sus vacaciones quienes perpetran estas atrocidades, esta vez en la Franja de Gaza. Pues bien, en esa ocasión muchos grupos de víctimas del Holocausto, judíos víctimas del Holocausto, formaron asociaciones para encontrar
a esos perpetradores y ellos fueron ubicados y fueron eventualmente investigados, juzgados y muchos de ellos sancionados. Otros no, por supuesto, la pasaron bien y en algunos casos murieron, incluso en países como los nuestros. Lo que se trata y se trató desde ese momento, dictando medidas o principios como el de la jurisdicción universal, es evitar que la impunidad le gane, ¿no?, a la inhumanidad, ¿no? Que la impunidad termine imponiéndose, ¿no?, a el criterio de humanidad que nos debiera guiar a todos. Y bueno, si algo se puede hacer, pues es precisamente asumir esos criterios universales en los que se apoyan los derechos humanos para pues dejar claro que las víctimas son víctimas cualquiera que sean, ¿no? Y el victimario es victimario porque ha actuado de la manera brutal, sea hace 80 años contra un enemigo que él consideró distinto, que él consideró menor, que él consideró sin derechos, ¿no? Como ahora es considerado otra etnia. O sea, creo que el gran problema aquí es que se está tratando de instalar el mensaje en el imaginario colectivo por parte de algunos colectivos, digo yo, de que algunas víctimas son menos víctimas, ¿no? Algunas víctimas tienen menos derechos, algunas víctimas resuenan menos en nuestra escala de indignación. Escuché al presidente de la fundación Hin Rajab, que es la fundación que promueve estos casos en el sentido de organización, como hicieron los judíos en su momento luego de la guerra, que efectivamente en algunos juzgados de los países donde han estado, como Argentina, donde se han movido para encontrar a esta gente, Argentina, Suiza, Italia, etcétera, y Perú, que efectivamente algunos le decían eso, ¿no? No es mi caso, no. Pero otros, por ejemplo, en Brasil, contaron que jueces y fiscales se habían movilizado para poder construir el caso. Y yo quería destacar o preguntarte a ti, ¿qué opinas de que nuestra golpeada fiscalía haya reaccionado de esta manera? ¿Cómo lo valoras? Mira, Ana, aquí tendría que decirte algunas cosas, ¿no? Por ahora la Fiscalía no ha reaccionado mucho, lamentablemente tengo que decirlo. Apenas hay una admisión a trámite y hay un peloteo burocrático sobre a quién le corresponde hacerse cargo de la investigación. A diferencia del Brasil, donde se actuó efectivamente de manera muy, muy rápida. A pesar de eso, el sujeto huyó, entiendo yo, además apoyado por la oficialidad israelí en el país donde él estaba. Sin embargo, aquí tenemos ya prácticamente un mes tratando de hacerle entender al Ministerio Público y tratando de hacer que en realidad la comunidad entienda que esta es una obligación, ¿no? Que es una obligación de un país que, si bien ha visto en el último tiempo diezmada su institucionalidad, por lo menos quedan ciertos páramos de civilidad, ¿no? Y uno de esos puede ser todavía el Ministerio Público, puede ser el sistema de administración de justicia. Si bien el Ejecutivo y el Legislativo son poco menos que organizaciones criminales o espacios dedicados a la facilitación de la actividad de organizaciones criminales, quedan todavía focos de esperanza encendidos en el sistema de administración de justicia y esperaríamos que el Ministerio Público lo entienda y pueda convertirse en algo más concreto sobre eso, ¿no? Hablemos de la ramificación que se puede generar si es que los países en los que se denuncia a estas personas que son
digamos, acusados de violar derechos humanos en la Franja de Gaza, si esto se multiplicara en diferentes países y siguiera los procesos en cada país, ¿qué ocurriría después? No sé si me explico, no sé si me dejo entender. ¿Cómo se une todos estos esfuerzos? ¿Cómo, es un poco naif mi pregunta, pero creo que es muy válida? ¿Cómo los países pueden expresar una indignación más sólida en términos de sanción judicial? Sí, bueno, yo creo que de un lado la justicia puede ser un poderoso disuasivo cuando se trata de seguir ejerciendo el terror, la brutalidad, el crimen, ¿no es cierto? Porque del otro lado la impunidad es un aliciente del ejercicio de ese terror, ¿no? Digamos, la justicia puede ser una frontera entre la brutalidad y la razón, ¿no? Entonces, creo que además hacia lo que venga, cuando todo esto termine, creo que es importante pensar qué nos va a pasar, hacia dónde vamos a mirar, cuál será la lección que nos va a dejar, digamos, historias tan brutales como esta. ¿Cuál es la lección que nos dejó el holocausto judío a manos de los nazis en los años 40 del siglo pasado? ¿Y cuál es la lección que nos dejará esta matanza en este siglo? No quiero pensar, como te decía hace un rato, que de un siglo a otro las víctimas de horrores similares sean distintas, tan distintas que no nos importen o que nos importen tanto más o tanto menos, ¿no? Te preguntaba porque se me venía, como conversábamos en el previo, a la cabeza con esto del principio de jurisdicción universal y esto de poder denunciar a violadores de derechos humanos en cualquier parte de los, digamos, en cualquier país de estos que han suscrito los convenios que has mencionado, el caso de Pinochet. Sí, claro, ese fue, probablemente es el caso más conocido y más conocido en estas latitudes. Si bien se aplicó el principio de jurisdicción universal para su detención en Londres, recordemos también que no tuvo un buen término porque finalmente Pinochet fue trasladado finalmente a Chile y murió lamentablemente como ningún dictador de su calaña debe morir absolutamente libre y libre de culpa. Pero, pero digamos, por lo menos que es algo que debería pasar y que debería pasar aquí y que yo espero que pase, se abrió una investigación, se tomaron medidas en función del principio de jurisdicción universal y él fue por lo menos retenido en esa clínica, ¿no es cierto? Y por lo menos la pasó mal y por lo menos supo que sus acciones traen consecuencias y que el mundo lo miraba como lo que es, como lo que fue, ¿no? Un criminal, ¿no? Como lo que son también todas estas personas que cometen crímenes pavorosos en la Franja de Gaza. La fundación que ha hecho toda esta movida, la Fundación Him Rajab, tiene ya denunciados alrededor de 30 soldados en todo el mundo, ¿no? Hay, digamos, un caso más famoso que otro. En fin, yo quería si puedes, que nos hables un poco de esta fundación. Sí, mira, yo los conocí apenas cuando se pusieron en contacto con nosotros, pero luego indagué un poco sobre su historia, una historia reciente que hace honor además a una niña palestina muerta en circunstancias terribles, ¿no? Muerta junto con su familia. Ella iba en un automóvil, su familia fue asesinada en ese automóvil y ella sobrevivió por unos instantes mientras clamaba piedad y esperaba que su padre la pudiese recoger, salvar.
y fue ultimada por los soldados israelíes, ¿no? Una muestra de la brutalidad con la que se actúa sobre personas civiles, en este caso una niña de 6 o 7 años, ¿no? Es en honor a ella que se funda esta asociación Ujú. y, como digo, se ha dedicado a ubicar alrededor del mundo a estas personas perpetradores de crímenes atroces, crímenes de guerra, porque recordemos que incluso la guerra, que esta no es una guerra convencional, pero incluso las guerras tienen derechos, tienen reglas, ¿no es cierto?, que en ninguno de los casos esta carnicería sigue, ¿no? Entonces, creo que es elogiosa la tarea que le cabe a esta fundación. He visto, sí, muchísima difamación alrededor de distintas cadenas internacionales. Han dicho que nosotros, en particular, el estudio al que yo pertenezco, yo mismo, tenemos algún tipo de vínculo con el terrorismo islámico, una sarta de estupideces, la verdad. Nosotros, en verdad, estamos absolutamente preocupados, lo hemos estado siempre, pero esta vez creo que con mucha mayor determinación por cómo se están moviendo las cosas hacia considerar algunas víctimas menos víctimas que otras, ¿no? Algunas ¿Podrías víctimas eso? como víctimas necesarias, ¿no? Como algunas víctimas son aparentemente circunstancias colaterales de conflictos necesarios para algunos, ¿no? A eso quería apuntar. Esta es la tercera vez que mencionas el término. ¿A qué te refieres con eso? ¿Con víctimas necesarias? ¿Con más víctimas que otros? ¿Menos víctimas? Sí, yo creo que, a ver, yo creo que hay que hay un discurso, ¿no?, que se viene instalando, o que viene tratando de ser instalado en el imaginario colectivo, universalmente, eh, de que Occidente no tiene una predominancia y que del otro lado no hay sino enemigos, ¿no? Algo que lamentablemente dio lugar en su momento al nazismo, ¿no? Recordemos a Schmitt cuando hablaba del binomio amigo-enemigo y cómo ese otro, el enemigo, pues carecía de derechos. Yo creo que se está tratando de instalar una vez más, ¿no?, esa idea de que el otro, el que no es como uno, no tiene los mismos derechos, ¿no? No tiene los mismos derechos y por lo tanto su papel de víctima es menos claro, ¿no? Entonces, claro, a pesar de que las circunstancias entre el exterminio en su momento brutal que sufrió el pueblo judío a manos del nazismo, es muy similar al exterminio del pueblo palestino a manos hoy de Israel, pues las víctimas no son iguales, ¿no? No hay la misma condena, no hay el mismo discurso, las cosas no se mueven de la misma forma, hay discursos que justifican la matanza. Es más, hay como si fuese una rememoración del discurso de Paulo Freire, algunos nietos, hijos o nietos de víctimas del holocausto judío que justifican perfectamente el holocausto palestino, ¿no? Es brutal y creo que hay que darnos cuenta de que, otra vez, aquí hablamos de humanidad. En un concepto de humanidad, pues todos somos iguales, ¿no? Todas las víctimas de esta forma brutal de aniquilamiento son iguales, somos iguales, ¿no? ¿Cómo ves entonces desde esa perspectiva el tema de Hamas? Terrible, me parece que es terrible, abominable lo que hizo Hamas, y es por eso que de ninguna manera podría avalar algo como eso y llamarme y pretender, ¿no?, que una reacción
frente a una historia de agravios se enfrente con el terror, con ese nivel de terror. Creo que es brutal también y creo que las víctimas de Hamas son tan víctimas, ¿no?, como las víctimas palestinas de Israel o las víctimas del Holocausto frente al nazismo. Julio, en términos de justicia, tengo dos preguntas. Netanyahu ha sido acusado ante la Corte Penal Internacional. ¿Por qué él ante la Corte Penal Internacional y los soldados como el que tú has denunciado pueden ir a juzgados de diferentes países? ¿Cómo se estructura la justicia para perseguir a estos criminales de guerra? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que lo que ha pasado es que el personaje visible es Netanyahu. Efectivamente, estas personas que fundaciones como Hin Rahab está ubicando y está además documentando como perpetradores materiales de crímenes de guerra, pues irán también siendo parte de esas investigaciones a otros niveles, ¿no? Pero mientras pasen por territorios de estados que están obligados a abrir investigación y eventualmente a ordenar actos de investigación, formalización de investigación o de juicios o de sanciones, pues habrá que hacerlo también, ¿no? Julio, ¿qué te parece a ti esto de utilizar, o si te parece que se está utilizando el hambre como arma de guerra? No, me parece que es la muestra de esa deshumanización de la que te hablaba, ¿no? O sea, es regresar un poco a algunos criterios decimonónicos, ¿no? Recuerdo tácticas de guerra o incluso de gobierno, ¿no? Como estos mecanismos maltusianos o espartanos, ¿no es cierto? Los débiles muertos para evitar, ¿no? Para poder seguir adelante, ¿no? O el maltusianismo, ¿no es cierto? Para impregnar de enfermedades para que los muertos, que es lo mismo que hicieron acá con las esterilizaciones forzadas, ¿no es cierto? Estas técnicas maltusianas, claro, los débiles, ¿no? Los que ya están a punto de morirse, pues que se mueran, ¿no? Que se mueran porque así es más fácil finalmente diezmarlos, matarlos, desaparecerlos y será más fácil ocupar ese territorio. Es brutal y creo que es un índice de la deshumanización de la que hablábamos hace un rato, ¿no? Esto decía, no me acuerdo en este momento cuál de las personas que he leído, es como el primer genocidio, digamos, que podemos ver, ¿no? Es el tiempo en el que vivimos nos permite ver estas imágenes tan horribles y tan tristes y tan terribles. Eso, sumado al tema de la ayuda humanitaria que nos llega, sumado a, entiendo, una serie de armas que Israel ha utilizado y están prohibidas, tú me corregirás. Todo esto va a sumar, porque esto tendrá que acabar en algún momento, y la justicia, como los juicios de Nuremberg en su momento, ¿no? Tiene que marcar algún hito. Yo espero que sí, esperaría que sí, aunque miramos en este momento una correlación bastante poco firme en la condena que tú y yo podemos hacer y que las personas que somos más o menos conscientes de lo que está ocurriendo, que nos despertamos y vemos un genocidio en toda su regla y nos conmovemos frente a eso. Veo que la oficialidad en el mundo no lo está viendo de la misma manera, que todavía hay debates abiertos cuando parece más que evidente que aquí hay una brutalidad que ya excedió absolutamente toda razón, ¿no es cierto? Tú me hablabas de Hamas y el atentado de hace un par de años, y yo te diría, claro,
justifica ese atentado, este exterminio total de personas civiles, justifica siquiera el asesinato de esa niña, Hin Rahab, cuyo nombre tomó esta fundación? Definitivamente no. Creo que el mundo camina un poco hacia su deshumanización y, claro, de repente quienes vivieron las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial tenían tanta desesperanza como nosotros y después ocurrió lo que ocurrió. Pero vamos, creo que nos toca hacer cosas, aunque sean pequeñitas, para poder resistir también, para poder soportar, ¿no? Lo que nos toca, lo que nos toca ver día a día en las noticias, para poder hacerle frente, aunque sea un poco también a nivel de la salud mental incluso. Y esto te quería preguntar, esta guerra, desgraciadamente, creo que por parte de los mismos protagonistas polariza, ¿no? Creo que al margen de eso hay una visión innegable, objetiva, que es la que estamos compartiendo ahora respecto al abuso, al exceso, a la desproporción, cuya consecuencia sufre gente inocente, que es la gente de la franja de Gaza. A eso quería preguntarte, o sea, eso quería separar contigo, ¿no? Digamos, si uno sigue la historia de las negociaciones para conseguir la paz, la tan ansiada paz, y se da con, no sé, desde el gobierno de Bush y Biden y Trump, y nunca se logra nada, y es una cosa que si uno sigue realmente agobia, pero al margen de eso, que eso es a nivel político, digamos, no se puede, no sé, o sea, Julio, no se puede admitir lo que está pasando. O sea, son 54.000 palestinos muertos. Son son 17.400 niños. El 70% de la gente que ha muerto es palestina. Esto no me lo estoy inventando, yo lo he, digamos, sacado de fuente confiable. Entonces, al margen, si los que nos están viendo, no sé, les gustan unos u otros según su criterio, al margen de eso, creo que lo que hay que encapsular es que es inadmisible este abuso, esta violación de derechos humanos. Absolutamente, Ana, absolutamente, porque claro, yo he escuchado y he leído en todos estos días, además, en que me ha tocado dar entrevistas, explicar un poco la tarea que me ha correspondido con esta denuncia. He sido testigo y muchas veces directo acusado de tener una de apoyar una corriente sesgadamente y no, no es sino lo que dices tú, es decir, es hablar con cifras, es hablar con hechos, es hablar de algo que pasa además hace muchísimos años, porque esto es parte de una historia que se repite, y es hablar además probablemente de lo que se venga en muy poco tiempo, es decir, de la desaparición total de un pueblo y de la puesta en marcha de un territorio que seguramente será aprovechado, ¿no? Por intereses poderosos. Entonces, es brutal, pero hay que decirlo, ¿no? Y además, digamos, lo que se viene es absolutamente incierto, ¿no? Han habido ya como 2 altos al fuego, ceses de fuego ficticios, porque al final no, digamos, no se llega a nada, ¿no? Son 2 pueblos que es muy difícil que se entiendan. Entonces, yo no sé cómo lo ves tú, Julio, o sea, ya en términos más políticos, ¿no? De llegar a algunos acuerdos. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que lo que me dice el sentido común es que la correlación apunta
a la expulsión de lo que queda de palestinos en Gaza, y a la liberación de un territorio que, insisto, le favorece a determinados intereses que son los que están apoyando en este momento el exterminio, ¿Qué ¿no? Creo intereses? que sin duda es Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Pero sobre todo algunos sectores de Estados Unidos y, por supuesto, que ahora además entran en contradicción, ¿no es cierto? Pero que en su momento será evidente cuáles son los propósitos, cuáles son los proyectos que ellos tenían o tienen allí. Eh, pero no me queda duda de que ese va a ser el final. Ahora, ¿cómo saldrán de allí? ¿Hacia dónde saldrán? ¿Cuándo se detendrá esto? Yo creo que ningún cese al fuego va a terminar con palestinos en la Franja de Gaza, ¿no? Terminará eso y pasará a Cisjordania, y creo que eso terminará, como te digo, con un territorio liberado, funcional, absolutamente funcional para determinados intereses muy poderosos, que son los que van a ser además esos territorios de los que vamos a depender buena parte del mundo en el futuro más cercano, seguramente. Muy bien, Julio. Te quiero agradecer por estos minutos de haber conversado conmigo. Me ha parecido muy interesante y muy valiente lo que has hecho, sobre todo este sentido, ¿no? De no perder la humanidad, que por más que se impongan las fuerzas que se impongan, creo que es algo que no debemos perder como seres humanos. No, gracias a ti, Ana. De eso se trata un poco, ¿no? De eso se trata, si no, ¿para qué estamos, no? O sea, si no, ¿para qué estamos? Julio, muchísimas gracias por haber estado conmigo. Un gusto charlar y espero volver a tenerte. Claro que sí. Un Muchas abrazo. gracias, hasta luego. El video va a quedar en YouTube para todos los que nos ven. Muchísimas gracias y hasta la próxima.